Entrevistas en Tecla Noticias. Así es, amigos, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, estamos de regreso con más información aquí en Tecla Noticias a través de la 5.7 en FM. Y como habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el internacionalista Jorge Mora, él es analista político, incluso de política internacional, para hablar acerca de las novedades que se están registrando en el país vecino, en Perú. Y seguramente también por ahí conocer de pronto cuánto influye o de qué manera influyen los resultados para nuestro país. Es interesante a veces estar atentos de lo que pasa con nuestros vecinos porque de alguna forma estamos todos relacionados. Son las 8:35 minutos. Les saludamos, doctor Mora. Gracias por contactarse con nosotros aquí en la radio. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar, doctor, analizando estas elecciones que se dieron desde el 12 de abril en Perú y que han dejado un escenario de alta fragmentación, con más de 35 candidatos para empezar desde ahí y resultados muy cerrados. Por ejemplo, Keiko Fujimori lidera los conteos preliminares, seguido de cerca por Rafael López Aliaga. ¿Qué lectura hace usted de este primer round y por qué Perú vuelve a tener una elección tan polarizada y con tan poca definición? Porque tienen un sistema electoral bastante fraccionario. Recordemos que, por ejemplo, los que son candidatos a la presidencia y vicepresidencia en este momento también son candidatos para el Congreso. Por lo tanto, muchos de ellos que no van a poder llegar a la presidencia van a ser parte del Congreso y eso hace que la fragmentación sea vigente y cualquiera de ellos puede atentar contra la estabilidad. Pues recordemos, los 8 presidentes que ha tenido el Perú en 2 años son fruto de eso. Cuando el poder legislativo tiene demasiadas atribuciones, cuando cualquier tipo de incertidumbre o cualquier tipo de apetencia política de alguno de los candidatos hace que puedan cambiar de presidente. Por lo tanto, en el Perú hay un desbalance porque el poder en el legislativo es demasiado grande y la fragilidad del presidente es demasiado estrecha. Por eso es que cuando está Keiko Fujimori, que ella ha sido una de las artífices de la inestabilidad en el Perú, yo creo que ella o el mismo Rafael López Aliaga podrían mantener algo de equilibrio y posiblemente vuelva la estabilidad política para el Perú. Tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga proponen mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cómo evalúa, doctor, usted sus perfiles y qué diferencias reales hay entre ellos en temas de economía, relaciones internacionales y también gobernabilidad? Mire que el Perú ha sido un país que, no obstante la inestabilidad política, es un país estable en lo económico. Su estructura económica es bastante sólida y que está inclusive de alguna forma blindada de los avatares políticos erráticos en el Perú, inclusive folclóricos en el Perú. Ahora, donde se alinea Keiko Fujimori, el mismo Rafael López Aliaga, están, diría, en la misma sintonía del discurso trumpista o del discurso de Bukele. Bukele tiene una gran aceptación en el mundo y sobre todo en Hispanoamérica, de manera que no sé si sean fieles a la política de Donald Trump o de Bukele, sin embargo, han tomado este tipo de discurso porque ven que es un discurso que llega posiblemente a la gente, le permita tener esa sensación de recobrar la seguridad, que es aquello que más les preocupa a los peruanos. Doctor, si la segunda vuelta se confirma entre los dos candidatos, que en Perú se los conoce como los candidatos de derecha, ¿estamos ante un giro definitivo hacia el conservadurismo en Perú? ¿O es una reacción temporal? Mire, en política nada es, sí, a ver, de hecho, en política nada es definitivo. Ajá. Hace unos 10 años hablábamos de la ola de la izquierda y entonces ese especie de tsunami del progresismo parecía que iba a ser definitivo y Ajá. según lo que decían nuestros líderes políticos posiblemente era por 300 años. No, en política en Hispanoamérica es un efecto pendular, posiblemente en la siguiente década o al menos mientras se mantenga Donald Trump y posiblemente David Vance o el mismo Marco Rubio, posiblemente la tendencia en Hispanoamérica hacia el conservadurismo o la derecha. Sin embargo,
ese efecto pendular no puede durar más allá de 10, 15, a lo mucho 20 años. Por lo tanto, es el momento político que parece ser el de derecha y solamente es una tendencia de forma pasajera. Muy bien. Desde la perspectiva ecuatoriana, doctor, ¿cómo podría afectar estas elecciones bilaterales con Perú? Somos socios comerciales importantes y compartimos una frontera, sobre todo sensible. ¿Qué oportunidades o riesgos ve usted en comercio, inversión y cooperación fronteriza? Mire que cuando teníamos el problema fronterizo con el Perú, ahí estaba la mayor cantidad de recursos económicos, la presencia del ejército. Cuando en el año 2000 se cerró la frontera, todo volvió a ser normal y nos volvimos países absolutamente no conflictivos porque somos hermanos, somos muy parecidos. En esta medida, posiblemente la llegada del posible candidato del partido de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Este señor tan folclórico, es posible que ahí se genere algún tipo de desacuerdo. Sin embargo, si es que llegase el mismo Nieto o López Aliaga o la misma Keiko Fujimori, yo creo que se darán las mejores condiciones para establecer o fortalecer las relaciones, porque están marcadas en la misma línea de pensamiento del actual mandatario ecuatoriano, el señor Daniel Noboa. Por lo tanto, si se alinean en el espectro político, yo creo que las posibilidades de fortalecer la economía, de fortalecer las relaciones políticas, comerciales, de cualquier orden, son muy grandes. Por lo tanto, dada la situación política del Ecuador, los candidatos que están en el Perú, yo creo que abonarían en mejorar las condiciones de relaciones entre los dos países. Sobre la seguridad, que me parece también es importante en la frontera, porque con Colombia tenemos ya una situación bastante inestable con el tema de la relación que tiene el presidente ecuatoriano Daniel Noboa con el presidente colombiano Petro. Pero en la frontera norte con Perú también ha sido un tema recurrente, el tema de la seguridad, con candidatos que prometen una mano de hierro desde Perú contra el crimen. ¿Cree usted que un nuevo gobierno peruano podría fortalecer la cooperación con Ecuador en esta lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen transfronterizo, doctor? Lo que pasa en Colombia simplemente me parece que obedece más bien a no un problema real, sino un problema inventado por los presidentes. En este caso, el señor Daniel Noboa alineado con el pensamiento de Trump, o el señor Petro que está haciendo campaña política y está usando el problema de frontera para intentar posicionar al candidato de su partido, el señor Cepeda. Por lo tanto, no es un problema tan real como parece. Yo soy de la frontera norte y uno va allá y realmente, claro, los precios han subido, pero el contrabando también. Por lo tanto, es un problema donde los presidentes no han sabido manejarlo de la mejor manera posible. Ahora, en el Perú, no tenemos ese tipo de frontera porque no hay un confrontamiento ideológico con el presidente. Y si llega López Aliaga o si llega la señora Keiko Fujimori, yo creo que se darán las condiciones necesarias para tener una lucha conjunta. Recordemos que el narcotráfico, la inseguridad internacional no es un problema solamente de los países, es un problema tan grande y de orden tan global que se necesita una cooperación internacional a nivel de mandatarios que permitan tener una lucha conjunta, porque las luchas individuales son inútiles. Cuando se dé la lucha conjunta, yo creo que se podrían tener mejores resultados, porque no solamente es cuestión de cuidar la seguridad en las fronteras o declarar estado de emergencia o sacar el ejército, porque es un fenómeno grande, es un fenómeno global. Por lo Ujú. tanto, la posibilidad de tener gobiernos que se alineen en el mismo modelo de pensamiento, yo creo que puede ser muy positivo para la lucha contra estos fenómenos que tienen un alcance transfronterizo. Muy bien, Ecuador y Perú, doctor, han mantenido una relación comercial que se podría decir es estable desde la firma de paz. Un eventual gobierno de Fujimori o de López Aliaga podrían abrir también esas nuevas puertas de integración económicas en la comunidad andina o por el contrario, priorizarían agendas más nacionalistas para su perspectiva. Mire, no obstante lo que dice el señor Trump con la doctrina Monroe, aquel que América para los americanos simplemente es solamente la forma de entender una especie de aislacionismo, pero es un aislacionismo de forma continental. Por lo tanto, es la comunidad andina que en su momento, aquello que nació como el Pacto Andino, Ujú. que ofrecía y prometía grandes procesos de integración, se quedó corto. Se quedó tan corto, inclusive el señor ahora, el señor Gustavo Petro, inclusive quiere salir y romperlo. Pero yo creo que más que estas situaciones muy coyunturales de
algún tipo de exabrupto de un presidente que está de línea política contraria. Yo creo que debemos caminar hacia un proceso que quedó trunco. La Comunidad Andina de Naciones es un proyecto de integración muy bueno en su posibilidad, pero muy pobre en sus realizaciones. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa en Europa con la Unión Europea, que es un proyecto muy grande que ha dado enormes beneficios, inclusive en los Estados Unidos con los proyectos o los tratados con Canadá y México. No obstante, la dificultad ha sido absolutamente positivo. Por lo tanto, las posibilidades no realizadas con la CAN son enormes y los gobiernos del mismo sentido de orientación política yo creo que serían muy positivos porque le darían el alcance que debe tener la Comunidad Andina de Naciones y que hasta ahora no lo ha logrado. Doctor, continúe por favor con nosotros en este análisis de las elecciones que se están desarrollando en el país vecino Perú. Pero antes, amigos oyentes, unos segundos, vamos con una excelente recomendación también para ustedes. Atención, este es tu banco, banco, cada día crece más. Este es tu banco, banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Banco del Pacífico apoya a quienes mueven el país, a quienes invierten, producen y hacen que cada día avance. Te acompaña en cada etapa con soluciones claras y respaldo financiero para llegar más lejos. Porque cuando tu negocio crece, crece el Ecuador. Creemos en tu esfuerzo y en lo que construyes todos los días. Banco del Pacífico, tu banco, banco. Seguimos, amigos, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Como habíamos mencionado, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Mora. Él es analista político internacional también, hablando acerca de las elecciones que se están desarrollando en nuestro país vecino. Doctor, una de las cosas que también tenemos como cualquier país realmente es la migración. Y sobre todo, hablando del Perú, la migración peruana y los flujos irregulares que también se puede decir nos afectan. ¿Cómo podría influir el resultado electoral peruano en los movimientos poblacionales hacia Ecuador y en la política migratoria de ambos países? De hecho, la política migratoria no solamente depende de poner barreras o poner militares en las fronteras para evitar el paso de, y esto tiene que ver muchísimo con lo que está pasando en Venezuela, por Ujú. ejemplo. En Venezuela, no obstante, la salida de Maduro, ahora que se quedó la señora Delcy Rodríguez, y ayer hubo una noticia que a mí me preocupó sobremanera. Cuando al señor Padrino López lo sacaron del Ministerio de Defensa y yo pensé que era una modificación del modelo de gobierno de Venezuela, sin embargo, lo acaban de nombrar al mismo señor López, Padrino López, como ministro de Agricultura. Y eso me hace pensar que en Venezuela no está pasando lo que debería pasar. Y entonces la situación de inseguridad jurídica sigue estando vigente y la posibilidad para que disminuya la migración venezolana se va siendo escasa. Por lo tanto, en Venezuela hay que también ajustar las tuercas porque no obstante no se trata para que no haya migración ilegal el hecho de poner muchos más militares. Se trata de corregir el estado jurídico de los pueblos. Son las 8 con 47 minutos. Algo pasó ahí con la conexión de nuestro invitado, el doctor Jorge Mora. Estábamos analizando, estimados amigos, De acerca. Venezuela, la seguridad jurídica en Venezuela, perdón, en Ecuador, en Perú, en Colombia o en cualquier parte, pues se va a ver disminuida. Por lo tanto, es necesario que haya algún tipo de correctivo, pero yo creo que si llegase el señor López Aliaga o la señora Keiko Fujimori, yo creo que se podría trabajar y lograr algún tipo de resultado. No obstante, Venezuela tiene que hacer la tarea. Hablando de ese trabajo que menciona usted, de que se podría, en este caso, llegar a esos acercamientos, el presidente Daniel Noboa ha mantenido una línea de seguridad y acercamiento con gobiernos de centro derecha en la región. ¿Ve usted posible una mayor alineación ideológica y práctica entre Quito, entre Ecuador y Lima o Perú después de estas elecciones, doctor? Por supuesto, porque estamos en el 75% del padrón, del padrón, perdón, del conteo de votos oficial en el Perú y creo que la tendencia ya es irreversible. Me parece muy difícil y hay muy pocas posibilidades para que llegue el señor Nieto. Por lo tanto, la segunda vuelta va a estar entre López Aliaga y la señora Keiko Fujimori, que son de derecha y que de hecho los dos
se alinean con la línea de pensamiento, más que con Noboa, con la línea de pensamiento de Donald Trump. Y en esa medida yo creo que las políticas conjuntas, las políticas comunes que permitan trabajar en seguridad son bastante altas. Por lo tanto, yo veo que los astros se alinean para que las políticas planteadas por el Ecuador y en este caso Perú puedan coincidir con aquella tendencia de Hispanoamérica y con los Estados Unidos. Y con respecto a nuestro país y este proceso electoral, ¿qué debería estar vigilante o vigilando el Ecuador, estar atento en estas próximas semanas de cara a esta segunda vuelta que va a ser el 7 de junio para de pronto proteger sus intereses nacionales? De hecho, yo creo que la señora Fujimori cree en la derecha y cree en el libre mercado. Lo mismo el señor Aliaga, inclusive es mucho más trompista que cualquiera. Por lo tanto, el Ecuador debe estar tranquilo, no obstante tener un ojo vigilante hacia el norte con Petro y hacia el sur con el Perú, porque lo que se trata no solamente de protegerse del enemigo, sino de encontrar algunas oportunidades para hacer mayores progresos de integración, porque para el Ecuador lo que significaría es mayores posibilidades de trabajo, mayor ingreso y mayores posibilidades de empleo, sobre todo para la gente joven. Y eso es importante porque el Ecuador no solamente puede solucionar sus problemas casa adentro, el Ecuador necesita ampliar su espectro comercial a Perú, a Colombia, a Estados Unidos y al Asia Pacífico. Por lo tanto, el Ecuador, teniendo una mayor integración inteligente, podría mejorar sus indicadores. ¿Cuáles son? Seguridad, ingresos y trabajo. Así es. Y ya para cerrar, doctor Mora, ¿cuál es el escenario más probable que usted visualiza para Perú en los próximos 5 años? Y desde la óptica ecuatoriana, ¿cómo deberíamos prepararnos como país vecino con estos resultados electorales? Mire, es indudable que la inseguridad, la inestabilidad política en el Perú fue dada desde el Congreso. Si llegase la señora Keiko Fujimori, yo creo que se podría garantizar la estabilidad en el Perú. ¿Por qué? Porque ella ha sido parte de la inestabilidad, porque ella sabe manejar la estabilidad o la inestabilidad. Su grupo de políticos en el Congreso han sido de alguna forma los mayores responsables para que se caigan los presidentes. Como ellos saben cómo desestabilizar, y entiendo que debe saber cómo se estabiliza. Lo mismo López Aliaga. Yo creo que son políticos tan duchos, yo diría tan mañosos en lo bueno y en lo malo, que podría trabajarse en buen sentido para que garantice la estabilidad. Yo no creo que el Perú logre una estabilidad muy grande y a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque sería el Congreso el que tiene que quitarse poderes, porque el mayor problema en el Perú está en la cantidad de poder que tiene el legislativo y ellos no pueden hacerse un harakiri. Por lo tanto, sí se necesita personas que manejen la propia dinámica del Congreso en el Perú y ellos podrían garantizar de alguna forma la estabilidad para el gobierno peruano. Y eso abonaría en las relaciones, porque si el Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, cualquier país quiere tener relaciones estables con el Perú, lo que se necesita es que los países vecinos o cualquier país tenga al menos un gobierno estable. Y eso es parte de lo que se le exige a los gobernantes. Si los elegimos, por favor, déjalo terminar, porque cuando entramos a este canibalismo político y a los 6 meses intentamos voltearlos, simplemente nos hacemos un harakiri nosotros mismos y entonces estamos haciendo políticas suicidas. Yo quiero ser estable, pero también quiero que mis vecinos sean estables. Y esa es la primera condición para la mejoría de la gente, aunque los modelos de gobierno no siempre gusten a todos, pero lo que sí debería gustarnos es la estabilidad política de los pueblos. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle por compartir con nosotros a esta hora de la mañana su criterio, su mensaje ya en la parte final, por favor. Esperemos, a ver, a la larga me tiene bien entretenido las elecciones del Perú porque tiene muchísimo de folclórico y muchísimo que aprender para hacer o para no hacer. Por lo tanto, hay que estar atentos y a la larga esperar que al Perú le vaya bien, porque al Perú irle bien, al Ecuador también le va bien de forma indirecta y eso es bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Mora, quien es también un analista político internacional. Estuvimos hablando acerca de este proceso de elecciones que se lleva a cabo por parte del país vecino Perú. Estaremos atentos también nosotros de cómo avanza estas elecciones, porque como ya escuchábamos, estimados amigos, de alguna forma estos resultados electorales influyen también en cómo llegan esas alianzas, esos acuerdos con nuestro país, el Ecuador.